querida familia, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno, gracias por ese aplauso. Pero si es para el Señor, dele con excelencia, dígale con alegría, dele con toda su fortaleza. Dígale gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar y poder recibir tu palabra. Gracias, querida familia, bienvenidos a este lugar, bienvenidos a aprender un poquito más de la palabra de Dios. También un saludo cordial a todos quienes están mirando a través de los canales virtuales. Recuerden, en el canal de YouTube de Verbo Valle están los diferentes mensajes en donde usted puede seguir aprendiendo de la palabra de Dios, escuchando las prédicas dominicales. Qué bueno compartir un domingo más con ustedes. ¿Cuántos pasaron ya por la parte posterior del auditorio? ¿Miraron algo diferente? ¿Verdad? Ok, entonces ese es el motivo de que tuvimos anuncios cortos y vamos a tener un mensaje acerca de las iglesias en el hogar. Y al final estaremos teniendo un evento en la parte posterior a donde les invitamos a que todos puedan participar y puedan aprender de lo que es nuestra base fundamental, las iglesias en el hogar. Cuando llegamos al caminar cristiano, empezamos a caminar, empezamos a aprender, empezamos a recibir de Dios lo que Él quiere para nuestras vidas, empezamos a tener una transformación. Pero no sé si a ustedes, a mí me pasó al inicio que venía domingo a domingo y era como que luego ya es como costumbre, ¿sí? Y no sentías ya esa misma necesidad, ese mismo cariño, ese mismo algo especial el domingo que venías a recibir la palabra de Dios, sino era como una costumbre. Y eso pasa porque muchas veces como cristianos queremos simplemente caminar en círculo. Entonces sí, hacemos nuestra vida en el día a día, de lunes a viernes, de lunes a sábado, domingo venimos a la reunión, nos vamos a mi casa, a la casa, y luego nuevamente una misma semana y empezamos una rutina, caminar en círculos. Pero el Señor no quiere que caminemos en círculos, el Señor quiere que avancemos, ¿verdad? ¿Cuántos queremos avanzar? Amén. Queremos avanzar, queremos caminar, queremos dar los pasos, ¿no es cierto? Cuando damos pasos es porque queremos avanzar, no queremos estar en el mismo sitio. Por lo tanto, el caminar cristiano es un avanzar hasta la estatura de Cristo Jesús, dice, es un reto muy grande, pero ese es el estándar que nos dejó el Señor Jesucristo. Obviamente, muy difícil alcanzar ese estándar, pero tenemos que caminar, tenemos que dar los pasos. Y si queremos caminar y no sabemos a dónde ir, nos vamos a perder porque vamos a buscar cualquier salida, algo fácil, algo que nos llene o llene mi anhelo, mi deseo, mi parte carnal, mi parte material. Eso es lo que vamos a estar buscando. Sin embargo, el Señor quiere que tengamos una luz dirigiendo nuestro caminar cristiano. Amén. Y para Ministerios Verbo, esa luz vino a través de la palabra de Dios y esa luz es la visión que tenemos como Iglesia Cristiana Verbo y como Iglesia Cristiana Verbo Valle. Por eso, querida familia, cuando hablamos de visión es a dónde queremos llegar como familia. ¿Cuándo somos parte de Ministerios Verbo? ¿Cuántos somos parte de Ministerios Verbo? Pensé que todos iban a levantar la mano. ¿Y el resto? ¿Y el resto a dónde pertenece? Yo sé que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero esta es nuestra iglesia local, es Ministerios Verbo y acá, aquí nos alimentamos, aquí vamos a crecer, aquí vamos a servirle a nuestro Dios. Por lo tanto, debemos conocer a dónde queremos ir en el futuro, tener claridad sobre la visión, a dónde queremos llegar como parte de ese cuerpo de Cristo que somos, la iglesia del Señor, Ministerios Verbo Valle. En un tiempo determinado queremos estar proclamando la palabra de Dios en diversas naciones. De hecho, ya lo hacemos, pero todavía quedan muchos sitios. Y tal vez usted está diciendo, yo quiero ir hacia algún país, pero déjeme decirle que no es necesario salir, porque si usted se pone a pensar en su mismo barrio, en su mismo sector donde usted está viviendo, hay muchas personas que no conocen de Dios. Por lo tanto, el Señor nos ha puesto aquí
en ese lugar, ¿para qué? Para poder llevar bendición y para poder ser esos portadores de buenas nuevas de salvación para aquellas personas que aún no lo conocen. Y esa es una visión, es en donde te ves en el futuro, en donde nos vemos en el futuro, compartiendo la palabra de Dios en donde el Señor me ponga. Si me lleva a otro país, qué bendición. Ahí proclamaré las buenas nuevas de salvación. Ahí predicaré el evangelio. Ahí seré de testimonio para las personas que están a mi alrededor. Amén. Entonces, si no nos mueve en donde usted esté, comparta la palabra de Dios. La visión tiene que ser un motivo para nuestra vida, tiene que ser la dirección. ¿Hacia dónde voy a caminar? Eso es lo que nos muestra la visión. ¿Hacia dónde voy a ir? Eso es el futuro. La visión es a dónde queremos ir en el futuro. Tiene que ser algo que nos mueve, tiene que ser algo que nos inspira a caminar, a dar los pasos. Y esta visión para Ministerios Verbo no es algo que simplemente algo escribió alguien, sino que está basada en la palabra de Dios. Ustedes pueden leer la palabra de Dios, pueden confirmar. Nuestra visión es una familia discipulando en las naciones. Pero esa visión está basada en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 28, el versículo 19, la palabra de Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. El Señor nos ha puesto aquí, en el Ecuador. Tenemos iglesias en varios países de América. Y ellos están haciendo lo mismo porque tenemos la misma visión como Ministerios Verbo, llevando la palabra de Dios en ese país en donde el Señor los ha establecido. Y tenemos que llegar a muchos más países, es verdad. Pero a veces queremos llegar solo a los países más lejanos, pero nos descuidamos de nuestro entorno. Y nuestro entorno es el llamado a ser discipulado en este tiempo, en el más cercano. Nos vamos expandiendo y luego vamos proyectándonos y avanzando, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, versículo muy especial, Mateo 28, fundamenta nuestra visión, ser una familia discipulando en todas las naciones. Pero cuando empieza un año, normalmente decimos: yo quiero en este año, quiero hacer tales y tales y tales cosas, ¿verdad? Es la visión, ¿no es cierto? Queremos hacer algo. Pero cuando no damos los pasos, no sucede nada, ¿verdad? Llegamos, ya estamos en julio. Tal vez llegaremos a diciembre y ahí recién nos acordaremos: ah, cierto, que en enero dije que quería hacer tal cosa. Ni me acordé. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo, durante los 11 meses del año, no puse en práctica, no trabajé, no caminé, no hice las cosas. ¿Para qué? Para cumplir ese objetivo. Por lo tanto, es necesario que en el caminar cristiano nosotros hagamos las cosas, realicemos las cosas, caminemos día a día. Para poder llegar a la visión, para cumplir la visión, tenemos que cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Equiparse, discipularse, aprender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, ser esas personas, esos hijos de Dios que buscan el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ese ejemplo que Él nos dejó, lo ponemos en práctica, crecemos espiritualmente, como dice, buscando la estatura de Cristo, y en ese momento estamos proyectando y estamos cumpliendo la visión. Porque cuando usted lleva la palabra de Dios a alguien que está cerca de su casa, que no conocía, ya está cumpliendo, ¿no es cierto? Está llevando a esa porción donde nadie conocía. Y esa persona va a compartir con otra persona. Usted vive en el norte, le comparte la palabra de Dios, esa persona va a llevar a otra persona. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nuestros hijos. Por eso se dice la gran comisión: id y hacer discípulos en todas las naciones. No solo al liderazgo, no solo a los ancianos, sino si usted es hijo, hija de Dios, tiene una gran comisión: compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación a todos quienes están a su alrededor. Ese proceso se llama discipulado. Discípulos del Señor, caminar como el Señor lo hizo, ser un reflejo de lo que el Señor Jesús realizó en su misión, en su ministerio aquí en la tierra.
Por lo tanto, es necesario que nosotros seamos equipados, que aprendamos en diferentes medios, en diferentes foros, en diferentes reuniones, aprendamos la palabra de Dios. Y lo poco que aprendemos, lo más importante es pongamos en práctica. Llevémoslo a ser parte de nuestra vida. Que lo poquito que aprendemos, lo vivamos. Por eso lo más importante es vivir la palabra de Dios. Que sea parte de nuestra vida, ¿verdad? Y esa es la parte difícil para el cristiano. Porque la carne quiere vivir así de una manera ligera nomás. Voy solo el domingo y listo, ya con eso me alimento toda la semana. No, el cuerpo necesita alimento todos los días. El espíritu necesita todo el tiempo alimentarse, nutrirse de la palabra de Dios, de tener esa relación con Dios a través de la oración. Y nuestra misión está fundamentada también en el libro de Mateo 28, el versículo 20. Porque nuestra misión es edificar familias que alcancen su madurez en Cristo, ¿sí? Y cumplan con su llamado. Esa es nuestra misión como Ministerios Verbo. Hacer que cada uno de ustedes pueda crecer espiritualmente, alcanzar la madurez en Cristo. Pero además de que alcance la madurez en Cristo, cumpla con su llamado. El Señor dice que quiere que seamos parte de su cuerpo, pero que seamos parte activa, que seamos esos siervos, que sirvamos ¿para qué? Para que su reino sea ensanchado, sea expandido, que nadie se quede sin conocer de la palabra de Dios. Este versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es nuestra base bíblica para la misión que tenemos como ministerio. Enseñarles lo que dice la palabra de Dios y poner en práctica. Ese es el discipulado. Pero cuando tenemos una persona junto a nosotros y vamos a discipular, necesitamos, ¿verdad? Tiempo, necesitamos espacio, porque todos tenemos actividades. Y ahí es donde el Señor establece una estrategia en su infinito amor. Dice, mi estrategia para que mi cuerpo de Cristo sea expandido, para que hasta el último rincón del mundo llegue mi palabra, mi mensaje, voy a utilizar las iglesias en el hogar. Amén. Quiero que levante la mano. ¿Quiénes no están en iglesias en el hogar? Ok, no, levántalo sin ningún temor. ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra realidad. Y entonces el Señor dice, quiero utilizar los hogares para poder formar a las personas, para que puedan crecer espiritualmente y puedan servirme. Recuerden, la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Preséntate como obrero aprobado, ¿sí? Obrero aprobado, ¿sí? Que utiliza la palabra, ¿sí? Para la palabra de verdad, para expandir las buenas nuevas de salvación. Pero aprobado, porque una persona me decía, no, pero es que yo no, ¿cómo le voy a compartir la palabra de Dios si no conozco? Pero es necesario, ¿no es cierto?, irnos equipando, ir aprendiendo para poder compartir las buenas nuevas. Y entonces, ahí somos parte de este cuerpo de Cristo que el Señor quiere que funcionemos en la iglesia del Señor. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47, nos muestra cómo la iglesia primitiva se reunía en las casas, se reunía en los hogares. Ahí ustedes pueden mirar un montón de citas donde dicen que había prodigios, había milagros. De hecho, ¿no es cierto? El derramamiento del Espíritu Santo, la primera vez que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y sobre las personas que estuvieron ahí fue en una casa. Ahí no habían quizás auditorios, sino eran las casas en donde se reunían para orar, para compartir el pan, para buscar hacer el bien el uno al otro. Entonces, bíblicamente, las iglesias en el hogar es en donde nosotros podemos crecer espiritualmente y podemos ser parte de este cuerpo de Cristo para ayudar unos a otros. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias
a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿quiénes estamos en iglesias en el hogar? Levante su mano ahí, ¿quién está en la iglesia en el hogar? Ustedes pueden dar testimonio, ¿verdad? Muchas veces cuando usted llegó a la iglesia en el hogar, tal vez algunas iglesias con poquitas personas, y luego usted tal vez invitó a una persona, esa persona invitó a otra, y otra persona conoció al Señor, y así las iglesias se van llenando, van creciendo. Y luego de un tiempo ya no hay, la sala ya queda pequeña, necesitamos multiplicar, abrir otra iglesia en el hogar. ¿Para qué? Para que el reino siga expandiéndose, para que la palabra de Dios siga siendo compartida, para que las personas puedan seguir siendo discipuladas. Entonces, ahí es donde entra la iglesia en el hogar, la estrategia de Dios a través de las iglesias en el hogar. Porque estas iglesias en el hogar son estos grupos pequeños en donde podemos aprender. Yo recuerdo cuando llegué al camino del Señor, cuando llegué a Ministerios Verbo, yo era un dominguero únicamente. Y sí, no faltaba los domingos, pero luego me decían, tienes que ir a una iglesia en el hogar. Y claro, a mí me daba mucha vergüenza, recelo ir a estar ahí donde las personas, ¿con quién será que me va a tocar ahí en esa iglesia? Y yo no iba al inicio. ¿Y sabe qué pasó? Llegó un momento en que una persona, un familiar, me entregó una invitación y me dijo, vamos a tener una noche especial, le invitamos. Era una noche del amigo. Y fui a la iglesia en el hogar y desde ahí no he parado de asistir. Entonces, es cómo te reciben en la iglesia, cómo le atienden, cómo el amor de Dios que está en las personas es compartido con la persona que va llegando por primera vez. Cómo hace sentir su familiaridad, porque es una iglesia en el hogar en donde, como es en su casa, ¿no es cierto? Si alguien falta, nos preocupamos. Si alguien no está o tiene una necesidad, estamos ahí para interceder, para apoyar, para ayudar. Esa tiene que ser la familia de Cristo. Esas son las iglesias en el hogar, grupos pequeños en donde si yo no entiendo algo, puedo levantar la mano, puedo preguntar, puedo dar mi punto de vista, puedo dar mi testimonio, que es algo que no lo podemos hacer acá por tiempo y por espacio. No podemos hacer eso. Entonces acá recibimos un mensaje, pero en las iglesias en el hogar compartimos nuestro aprendizaje, aprendemos el uno del otro. Esa es la iglesia en el hogar, en donde vamos a tener ese crecimiento. Y algunas personas me decían, pero ¿por qué es iglesia en el hogar? Yo creo que es una iglesia en casa. Yo les decía, no es lo mismo una iglesia en casa. Una casa es un lugar físico, ¿verdad? Que a veces alguna persona nos decía, yo tengo una casa vacía, ahí pueden reunirse. No se trata del lugar, se trata de que en un hogar tenemos familias que han sido transformadas por el amor de Dios y que son de testimonio para las personas que van a llegar. Amén. Esa es la iglesia en el hogar. Personas que están dispuestas a entregar lo que Dios ha puesto en sus manos para abrir y recibir a las personas para que puedan crecer espiritualmente. Entonces, no se trata de que alguien tiene una casa, sino decir, yo estoy dispuesto a servir al Señor, pero para eso he dado los pasos, he caminado, he recibido instrucción y lo he puesto en práctica en mi vida. Por eso es que nos reunimos siempre en el mismo lugar, a la misma hora. ¿Para qué? Para que sea como la familia. Como familia nosotros no nos cambiamos, ¿no es cierto?, cada día de casa o cada semana, sino estamos en una casa. Y ahí estamos recibiendo a nuestros hijos, tal vez la esposa o el esposo, pero es la familia como tal. Esa es la iglesia en el hogar. Y estas iglesias en el hogar están dirigidas y están direccionadas hacia un líder de la iglesia en el hogar que conjuntamente con su esposa están trabajando y su responsabilidad es cuidar a los miembros de esta iglesia, a las ovejitas de esta iglesia. Cuidar a través del pastoreo. Muchas veces estamos visitando a las familias, mirando cómo están, cuáles son sus necesidades. Necesitan oración, necesitan dirección, necesitan un consejo. Ahí está el líder, ¿para qué? Para poder guiar espiritualmente. Pero estos líderes no trabajan solos, sino que están cubiertos también
por el consejo de ancianos o por uno de los supervisores que están mirando que de la iglesia en el hogar esté dando los pasos adecuados para cumplir con esa gran misión, que es expandir el reino de Dios hasta el último lugar de esta tierra. Amén. Entonces, esa es la gran responsabilidad de la iglesia en el hogar. Y ahora yo en esta gráfica puesto ahí algo que representa a Ministerios Verbo Valle. Ustedes miran ahí el salón, que es este, y pueden mirar ahí si pueden contar, pero les cuento ahí están 23 iglesias en el hogar. Son 2 de mujeres, 2 de jóvenes y 19 iglesias familiares. En diferentes sectores de aquí del Valle de los Chillos. Amén. Pero hay todavía espacio. Si miran cómo hay un montón de espacio todavía en donde podemos levantar nuevas iglesias en el hogar para que personas, familias sean transformadas. Hay mucho espacio para trabajar. Pero esas iglesias que viernes a viernes o sábado a sábado o jueves a jueves se están reuniendo, se reúnen los días domingos aquí para celebrar y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero las iglesias en el hogar son la columna vertebral de las iglesias locales. Y en este caso específico de la iglesia cristiana Verbo Valle. Las iglesias en el hogar son la columna vertebral. Son las que soportan a esta congregación. Entonces, es importante que usted sea parte de una de ellas. Es importante que usted se una a una iglesia en el hogar y tenga ese aprendizaje. Sea parte de esta organización, de este cuerpo de Cristo y pueda decirle, Señor, yo quiero servirte. Porque a través de la iglesia en el hogar vamos a empezar a entender y aprender lo que es el servicio al Señor en diferentes actividades, en diferentes ministerios. Y allí es donde nosotros ponemos en práctica lo que estamos haciendo, el día a día, cumpliendo nuestra gran misión para llegar a cumplir nuestra visión de ser esa familia discipulando en todas las naciones. Amén. Eso es lo que tenemos que procurar. Pero al inicio les decía, levanten la mano quienes no están en iglesias en el hogar. Y todavía tenemos muchas personas que no son parte de nuestras iglesias. Están viniendo, sí, los domingos, son parte de nuestra congregación aquí y les recibimos con todo el amor, con todo el agrado. Y qué bueno que vengan, que puedan seguir equipándose. Pero en la iglesia, en el hogar, ustedes van a encontrar una familia que va a estar preocupada por usted. Una familia que le va a soportar en oración, que le va a soportar en sus necesidades. Una familia que le va a acompañar. El testimonio de alguien de ellos va a servir mucho para que usted no pase por esas tribulaciones. Hemos tenido casos, ¿verdad? Padres que están con niños pequeños, que no saben cómo luchar con ellos, ¿no? En esta época que son muy tecnológicos. Pero quienes ya tenemos hijos grandes, podemos compartir, mira, esto es lo que yo hacía con mis hijos. Y ellos ponen en práctica y ven que la palabra de Dios funciona hace años, actual, y que seguirá funcionando, porque la palabra de Dios no va a cambiar. Si la palabra de Dios dice, eso se va a cumplir. Si la palabra de Dios dice que el niño tiene que ser corregido, eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque usted le va a dar dirección a su niño. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Pero ese aprendizaje usted lo va a atender de otras personas que ya pasaron por eso. Situaciones de finanzas. Muchas personas tal vez llegamos a la congregación con dificultades económicas, pero la palabra de Dios nos ayuda a organizar, a ser buenos mayordomos, a ser buenos administradores. Y entonces lo compartimos, le decimos, mira, yo pasé por lo mismo, pero tenemos que hacer esto. Y hay personas que sí, toman y lo ponen en práctica y entienden que no es solo el testimonio, sino es la palabra de Dios, convenciendo a su interior, a su mente. ¿Para qué? Para que camine conforme a los principios de buena administración. Entonces eso va haciendo que podamos mirar de diferente forma todo nuestro alrededor.
La iglesia en el hogar es fundamental para Ministerios Verbo. Por eso, querida familia, queridos hermanos, todos aquellos que aún no están en iglesias en el hogar, tu familia te espera. Estas familias llamadas iglesias en el hogar les están esperando porque quieren que sean parte de ustedes. Quieren que sean parte de estas familias, que puedan crecer, que puedan tener esa dirección y basados en la palabra de Dios puedan crecer espiritualmente para cumplir el propósito de las iglesias en el hogar. Ahí he puesto los 5 propósitos que tiene la iglesia en el hogar. Ministrar las necesidades de la gente, desarrollar la comunión y el compañerismo, alcanzar a otros a través del evangelismo, descubrir los dones y levantar nuevo liderazgo para seguir abriendo iglesias en el hogar y equipar y enseñar a la gente. Son los 5 propósitos que tienen las iglesias en el hogar. Y por eso yo no les voy a hablar nada más de estos principios. ¿Por qué? Porque hoy queremos compartir con ustedes la casa abierta de las iglesias en el hogar. En la parte posterior ustedes tendrán 5 stands que van a hablar cada uno de ellos acerca de cada uno de los propósitos de las iglesias en el hogar. Usted tiene la oportunidad para ir a escuchar y al mismo tiempo recibieron una cartilla, ¿verdad? Un pasaporte al inicio. ¿Quiénes tienen? Levanten su cartilla. Si no lo tienen, lo puede pedir en la parte posterior. Pero ahí tienen las casillas en donde cuando usted visite un stand, le van a poner un sellito ahí, de tal forma que cuando usted llene todos los sellos, se acerca a la persona que le va a estar entregando un pequeño presente. También en los stands están entregando unos pequeños recuerdos también acerca de justamente los propósitos, la iglesia en el hogar, la parte fundamental de nuestro ministerio. Entonces, querida familia, que este tiempo sea de bendición, que podamos ir, que podamos aprender más de las iglesias en el hogar y que el Señor ponga en el corazón de cada uno de ustedes que aún no están en una iglesia en el hogar, poder congregarse en una de ellas y crecer espiritualmente. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Amado Dios, yo te doy gracias por este día, Señor, porque sé que tu estrategia, Señor, son las iglesias en el hogar. Y reconozco que tu iglesia primitiva se equipó en los hogares. Y por eso, Señor, yo al ser parte de este cuerpo de Cristo, quiero equiparme, Padre Santo, y quiero estar en una iglesia en el hogar. Si ya estoy en una iglesia en el hogar, no quiero ser solo un miembro. Quiero ser un miembro activo, una persona que participa, una persona que crece espiritualmente. Y si no estoy en una iglesia en el hogar, yo te pido, Señor, que pongas el convencimiento, que pongas el querer como el hacer, como dice tu palabra, para asistir a una iglesia en el hogar. Porque quiero estar aprobado, quiero ser un obrero aprobado para servirte como tú te mereces, amado Dios. Yo te pido, Señor, que este tiempo de aprendizaje en esta casa abierta pueda animarme y que pueda llevarme a un nuevo nivel espiritual. No quiero, Señor, ser solo asistente. Yo quiero ser tu siervo y un siervo con excelencia. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre, porque sé que tú tienes un plan perfecto, tienes un propósito con mi vida. Y quieres, Señor, que sea ese hijo obediente, con que pone en práctica tu palabra. Gracias, amado Rey. Yo bendigo a cada persona que está en este lugar y bendigo, Señor, también a las personas que están en la parte posterior, que estarán presentando cada uno de estos propósitos a nuestros hermanos aquí presentes. Yo te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que bendigas esta semana nueva que vamos a empezar y que todo lo que hagamos sea, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, querida familia. Les invito, denle un fuerte aplauso al Señor. Les invito a que puedan salir a la parte posterior. No necesitan ir en orden, sino avancen hasta el stand que tenga menos personas. Pongan su sello y reclamen su presente.
Que Dios les bendiga y una linda y bendecida semana.